Ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía en la octava y en 88.1 de radio en FM en la Ciudad de México y el área metropolitana. Debo decirles que hoy estoy muy contento porque hoy tenemos un viernes de cubilete muy especial, no solo porque lo estamos transmitiendo a través de radio y de televisión, sino en especial porque está una querida amiga, una periodista a quien estimo y respeto, que es Katia D'Artigues, testigo y cronista de muchas de las cosas que han sucedido en este país, con una visión especial, y por eso agradezco, Katia, que estés presente en esta ocasión. Muchas gracias, Julio. Además me da mucho gusto estar en este caos de los inicios, que es tan emocionante. La verdad, cuando arranca algo es, pues eso, caótico, pero muy vivo. Entonces, pues felicidades también por ayer. Gracias. Sí, que ayer también tuvimos el arranque en la noche. Te agradezco mucho porque tú conoces de este medio, has pasado de la prensa escrita, luego a mucha presencia en los medios electrónicos, entrevistas, programas en diferentes espacios electrónicos. Pero, ¿cómo ves al país en estos momentos, Katia? ¿Qué te gusta? ¿Qué te preocupa? ¿Cómo ves lo que está pasando en nuestro México? Pues mira, lo veo con mucho interés. Creo que hay muchas esperanzas, obviamente, de cambio. Hay muchas cosas que se están haciendo diferente, que no hemos alcanzado a comprender muchas cosas, que el cambio que representan. Por otro lado, estoy preocupada también en un tema que me es muy cercano, que es el de las personas con discapacidad de sus derechos, porque ahí sí pienso que, la apuesta del presidente López Obrador es muy clara, ¿no? Transferencias económicas, por un lado, una gran apuesta hacia allá, grandes proyectos de infraestructura, pero me preocupa que se están descuidando servicios y también políticas públicas, que el Estado hace políticas públicas para personas con discapacidad. Veo con mucho interés todo lo que ha provocado este culiacanazo, ¿no? Las conferencias de prensa en la mañana, las últimas dos han sido realmente apasionantes, reveladoras, muy interesantes. Creo que es un muy buen momento para hacer periodismo, aunque en algunos casos se esté perdiendo el diálogo, y a mí eso me preocupa. Me preocupa también la pérdida del diálogo en muchos lugares. Como periodistas estamos viendo todo este proceso pues con mucho interés, como tú lo dices, son apasionantes las cosas que van sucediendo, pero al mismo tiempo también mucho apasionamiento, mucha vehemencia de las posiciones políticas, que nos lleva también, yo no sé cuál sea tu experiencia en este tema, pero nos lleva a veces a que hay una carga de enojo, de molestia, de rechazo a unas posiciones y a otras. Sí, y eso que ya no nos deja dialogar. Eso es un poco a lo que iba. A mí me gustó mucho, por ejemplo, ayer el editorial de La Jornada, ¿no? Llamando a la templanza. Y yo creo que estaba dirigido a todos. Por lo menos yo me lo puse, lo asumí, ¿no? Sí, calma. O sea, porque ya muchas veces, y me gustó mucho que ayer tú lo decías con alguno de tus invitados aquí, mira que ya te acusen a ti de panista. Es grave, ¿no? Es grave, ¿no? A mí me sorprende cómo, por ejemplo, en redes sociales, que se han vuelto una forma de comunicación muy buena, en tiempo real, pero que también tenemos que tomar como periodistas con cierta distancia, porque hay muchas cosas que pasan ahí que no están confirmadas y no podemos dar por cierto, ¿no? Pero me llama mucho la atención que un mismo tuit tiene una lectura absolutamente diferente por parte de cada uno, ¿no? La inmediatez en la que en este mundo se está dando la información también es un reto, ¿no? Es un reto global, no solamente de México. Entonces, pues sí, es muy apasionante, pero estas descalificaciones ad hominem, ¿no? De yo pienso que tú eres tal y por lo tanto no te hago caso, sí me parece que están minando nuestra capacidad de diálogo y de escucha en un momento en el que necesitamos escucharnos y entendernos, o tratar de hacerlo, ¿no? Sí. ¿Por qué eres periodista? Ah, buena pregunta. He leído por ahí lo que pones en tu bio, pero te pregunto aquí para que nos digas al aire, por favor. Híjole, pues porque me gusta escribir. Yo, como bien dices, empecé escribiendo sobre teatro, de hecho, en Reforma. Ese fue mi primer trabajo. Pero yo creo que, ya hurgando un poco más en el fondo, mucho tuvo que ver un tío mío. Un hermano de mi mamá que se suicidó. Se suicidó a los 33 años en Semana Santa y era gay. Había muchos secretos, ¿no? Con estas dos frases con las que te describo. Entonces es un poco, pues, hablar de las cosas, sacarlas,
buscar ser este testigo privilegiado de... Me encantan las entrevistas, es yo creo que el género que disfruto más, porque tienes el enorme privilegio de hacer las preguntas que quieras a otro personaje que te parece interesante, y él tiene el derecho de contestarlas o no, sí, claro, por supuesto, ¿no? Claro. Eso me resulta apasionante, pero yo creo que Luis, que él tenía solamente 11 años cuando yo murió, fue una cosa como muy importante en mi alma infantil en ese momento, de luchar contra los secretos, de escribir, de preguntar, de saber por qué pasan las cosas o intentar acercarte, ¿no?, al por qué. Por eso. Pues sí. ¿Y contenta de ser periodista? Contenta de ser periodista, sí, muy contenta. De la política también, bueno, es que tu vida ha estado regida tanto por el ejercicio periodístico como también por tu defensa de la causa de las personas con discapacidad. Sí. Y en ese sentido has participado en actividades sociales, políticas, de organizaciones. Y hasta diputada, Julio, imagínate, qué barbaridad. Así es. Me pasé del lado oscuro de la fuerza 4 meses y medio. Pero fue muy emergiste. Interesante, fue muy No, ya escribí durante el proceso de cómo era ser diputada, una columna semanal que se publicó en El Universal. Sí, pues el nacimiento de Alan, mi hijo, me volvió activista en el tema. Empecé muy balbuceantemente aprendiendo sobre discapacidad y mucho sobre derechos humanos, y empecé a compartir mi propia historia. Y lo que iba yo aprendiendo en un blog que tuve en El Universal y que publiqué una vez a la semana sobre discapacidad durante 10 años, fíjate. Ahorita ya El Universal decidió bajarlo, le bajó el switch, lo cual me parece pues muy triste, pero pues están en su derecho, por supuesto. ¿Cuántos años tiene Alan? Alan tiene 13 años, acaba de cumplir 13 el 12 de agosto. Y entonces empecé como periodista a investigar, a escribir sobre el tema y a involucrarme cada vez más. Es un área de la vida al que todos vamos a llegar, Julio, porque cada vez vivimos más años y se calcula que los últimos años de nuestra vida vamos a vivir con alguna discapacidad, ya sea auditiva o visual, motriz, es lo más común, ¿no? De la que poco se habla y poco se entiende y que nos debe importar realmente a todos. Por esto que decimos, si decimos en México o en cualquier parte del mundo que todos los derechos son para todos, pues hay que hacer muchas cosas para que esto sea una realidad. No se puede solo decretar, ¿no? Tenemos que hacer un cambio cultural, social, pues legislativo, aunque en ese sentido ya vamos muy avanzados a nivel mundial, pero sobre todo un cambio cultural para contemplar una sociedad para todos. ¿Y cómo va nuestra conciencia como país respecto a todo el tema general de las personas con discapacidad? Yo creo que seguimos teniendo especialitis, ¿no? Es decir, pensamos que son personas... Si a mí me dieran, Julio, un peso por cada vez que me han dicho, ay, eres una madre bendita porque tienes un angelito, me molesta mucho, ¿no? Porque yo soy una madre y tengo un hijo que quiero que tenga todos los derechos, ¿no? Sin embargo, sí tenemos esta carga que pensamos, es una como discriminación en bonito, ¿no? Ellos son especiales, entonces vamos a hacerles su parque especial, su escuela especial, vamos a hacerles su función especial para que vayan ellos, cuando no estamos viendo que así estamos haciendo guetos en pleno siglo XXI, ¿no? Yo creo que ese es uno de los mayores retos, la especialitis y también pues la preparación y la amplitud que implica pensar en que pues el país es enormemente diverso, ¿no? Y que incluye también a las personas con discapacidad, que además pueden estar en todos los demás grupos sociales. Es decir, hay personas indígenas con discapacidad, personas con discapacidad de la comunidad LGBT, adultos mayores con discapacidad, niños con discapacidad, empresarios con discapacidad, pobres con discapacidad, lo que quieras con discapacidad, atletas, periodistas. Hay pocos periodistas, ¿no? Tendríamos que tener más en los medios para que también impulsen la agenda desde ahí. En fin, pero se enfrentan a muchas barreras. Las primeras de las que hablaba, pues es un poco las actitudinales, ¿no? Esta cosa de lo especialitis, ¿no? De tildarlos de angelitos y pensar que no crecerán o que no... Esta cosa como de protección malentendida que termina siendo discriminatoria. Y pues por el otro lado, pues hay que chambearle mucho y hay que hacer políticas públicas al respecto. Por ejemplo, este año que se votó una enorme reforma al tercero constitucional. Por primera vez tenemos en la Constitución una directriz muy clara. La educación es laica, gratuita, obligatoria e inclusiva,
Sin embargo, tenemos el menor presupuesto en la historia reciente de México para hacer eso posible. Y no se puede hacer así. Desde el lenguaje comienza ese tipo de discriminación. También. Sí, esto de capacidades diferentes, pues yo sé que se dice bien intencionadamente. Sin embargo, a mí un amigo mío que se llama Alejandro Segovia me enseñó lo que sigue. Y siempre lo cuento porque es simpático y la gente lo recuerda más, ¿no? Él es productor musical, es compositor, me enseñó a usar mi Apple TV a mí a pesar de que tiene una discapacidad visual, ¿no? Me dijo un día, mira, Katy, las únicas personas con capacidades diferentes, la única persona que yo conozco con capacidades diferentes es José José. Y yo, ¿por qué José José? En paz descanse, por cierto, ¿no? Me dice, él sí tenía capacidades diferentes, él era tormenta, tornado, volcán apagado, gavilán, paloma. Yo solo tengo una discapacidad, ¿no? Todos tenemos capacidades diferentes. Tú tienes una capacidad diferente a la mía, yo a la tuya, al Señor, a las personas que nos están viendo, pero no tenemos una discapacidad. Lo que pasa es que también tenemos que quitarle esa carga mala onda a la discapacidad. Que es parte del problema que hemos tenido durante mucho tiempo, el de no tener ni la percepción exacta del problema, ni el uso lingüístico adecuado, pero sobre todo, pues las políticas, porque pareciera que el dinero se va para otras cosas que les parecen más urgentes o más inmediatas a los políticos. Sí, pero mira, por ejemplo, en temas de accesibilidad física, cuando tú construyes un inmueble nuevo sin hacerlo accesible, estás perdiendo mucho dinero a futuro. Porque tarde o temprano vas a tener que hacer ese inmueble accesible. Te va a costar 30% del valor. Cuando desde un principio lo crees accesible, pues no te cuesta más, ¿no? Sí necesitamos hacer un esfuerzo para hacer eso, porque es como un boomerang que se va a regresar. Si no lo hacemos ahorita somos en México, por ejemplo, un país de jóvenes, ¿no? Y los jóvenes solemos pensar cuando lo fuimos, Julio, ¿no? Que no vamos a necesitar esas cosas. Sin embargo, pues nadie está vacunado contra la discapacidad. Una de las formas más comunes de adquirir una discapacidad es un accidente de tránsito o caerte en la regadera bañándote. Y pues que yo sepa, a todos nos gusta bañarnos seguido, ¿no? Espero. Eso esperamos, sí. ¿No? Nadie está vacunado por tener un hijo con discapacidad, ¿no? Como lo tuve yo. Que no es una tragedia tampoco. También tenemos que combatir este lenguaje de que tener una discapacidad es igual a tener una tragedia. La tragedia no es la discapacidad, es la exclusión y la discriminación. Y eso es lo que hay que combatir, me parece. ¿Crees que el país México está tan absorto y tan inmerso en los graves problemas del crimen organizado, de la violencia, de la impunidad, de la corrupción, que no alcanza a ver y a atender problemas como lo de las personas con discapacidad, porque les podrían parecer problemas menores en ese sentido? Sí, yo creo que eso nos pasa siempre como país y en muchos otros países. Se piensa que no es una agenda prioritaria, cuando yo creo que sí lo es. Y te voy a dar ciertas cifras. Aunque no sabemos bien a bien cuántas personas con discapacidad hay en México, calculamos que son del 10 al 15% de la población por estándares internacionales. Pon tú que sean 10 millones. Si eso lo multiplicas por una familia base del INEGI de 4 personas, hay 40 millones de mexicanos que viven con una persona con discapacidad en su hogar. ¿Cómo no va a ser importante? La discapacidad crea pobreza y la pobreza crea discapacidad. Si tú o yo o quien nos ve ahorita que no tiene una discapacidad adquiriera una discapacidad de sopetón, minaría su capacidad productiva. Sería más fácil que cayera en la pobreza. Y las personas pobres suelen tener una mayor incidencia de discapacidad por muchos sentidos. Tiene un tema de género, ¿no? Las mujeres somos las más afectadas, por así decirlo, porque si hay una persona con discapacidad dentro de tu familia, es mucho más común que las mujeres dejen de trabajar, dejen de volverse productivas, tengan esta responsabilidad adicional por cuidar a la persona con discapacidad. Es un tema importante, pero sí se tiende a soslayar y siempre somos la prioridad. Nos dicen siempre que somos prioritarios. Me incluyo como familiar, ¿no? Sin embargo, es la prioridad 58.523. Así están las cosas. ¿Dónde naciste, Katia? En la Ciudad de México, soy chilanga. Chilanga completamente. ¿Qué le voy a hacer? ¿Pero qué te hubiera gustado ser si no hubieras sido periodista? Muchas cosas. Yo me encanta la historia, me encanta la filosofía, me encanta la arqueología. Pues yo creo que yo estudié área 2 en la prepa. Mi familia tiene muchos químicos. Me apasiona la química. ¿No? Yo era muy feliz con mi bata de laboratorio haciendo
experimentos y demás. Yo fue mi profesor de biología el que me dijo, pues sí, tú podrías ser una buena química, pero quizá deberías escribir, porque estando en la prepa, estudiando área 2, planeando ser química, hacía un periódico también. ¿Qué era? ¿Los elementos básicos químicos o cómo se llamaba? No, se llamaba el diario la de tabla área 2, periódica. la tabla periódica Ya de desde las ahí noticias. Ya desde ahí No sé. empezabas. Tenía, de hecho, lo hacíamos una amiga y yo, que las dos estudiamos área 2 y acabamos estudiando comunicación, y le cambiamos el nombre cada semana. O sea, ni siquiera tenía una identidad definida. ¿Tu familia, tu padre, qué hacía? ¿Cómo era tu entorno familiar? Pues mi padre hace, de hecho mañana es su cumpleaños, Día de Le mandamos Muertos. saludos, sí. Saludos a don Rafael D'Artigues. Él es un empresario de la industria química, para la industria hulera en particular. Yo crecí en convenciones del grupo hulero mexicano, donde el coro decía, huleros, huleros. Y cuando yo escuché por primera vez culeros, dije, pues ¿por qué esto no es una mala palabra, no? Es huleros. Bueno, en fin. Mi madre es maestra de toda la vida. Tengo una única hermana más chica que se llama Mayra, que es química, es decir, gente decente. Y yo soy la oveja negra de la familia, que me dediqué a un área, pues que en mi familia no existía un antecedente así. Esa es mi familia nuclear. ¿Qué lees? ¿Cómo pasas tu tiempo de distracción, de entretenimiento? Pues mira, trato de pasar el mayor tiempo posible con Alan, que me ve poco, porque estoy pues cotidianamente haciendo cosas. Más desde mayo sacamos un portal dedicado al tema de discapacidad, que Bárbara Anderson y yo somos las socias. Es una asociación civil sin fines de lucro y nos dedicamos mucho. Ahora regreso un poco a eso, me volví un poco activista, quizá de más, ¿no? Pero regreso al periodismo. Estamos haciendo periodismo desde la discapacidad y no saben la cantidad de notas que hay. Pero ¿qué hago? Pues voy al cine con él, nos encanta bailar, a él le encanta bailar, es a mí no me gusta tanto, pero él sí salió muy bailador. Soy una madre soltera, entonces pues convivimos lo más posible, porque pues sí tengo muchas otras responsabilidades. Leo pues de todo un poco, pero siempre hay un libro de Mafalda en mi buró. ¿Sí? Claro, amo a Mafalda. A Mafalda. Amo a Mafalda. Siempre hay un libro de Mafalda en mi buró. El otro día platicando con Bev, lo conoces, ¿no? Sí, Que claro, es un claro. gran novelista gráfico, decía que incluso hay una mafaldomancia. Yo lo he intentado, no me ha salido. Dice que en el libro de todo Mafalda, uno hace una pregunta y si lo abres le contesta. En fin, a mí no me ha dado las respuestas que he buscado, sin embargo, siempre tengo un libro de Mafalda en mi buró. ¿Identificada particularmente con Mafalda o con algún otro personaje? Pues yo creo que todos tenemos un poco de todo, de todos, ¿no? Susanita, Libertad, eso sí, nunca Susanita. se me ha dado, ¿no? No, Susanita no se me ha dado. ¿Y Manolito, el empresario? Pues no, tampoco. Ojalá hubiera heredado eso algo de mi padre, del lado de mi padre, pero sí soy muy Felipe en el sentido de que postergo a veces las cosas y a veces dudo mucho de mí misma, eso sí. Pero sí, amo a Mafalda. Tenemos en común muchas cosas menos una. Ella odia la sopa y a mí me encanta. ¿Qué sopa en especial te gusta? Cualquier sopa, ¿Sí? la que sea. Amo las sopas. ¿Cocinas? Sí, me gusta cocinar. Tengo poco tiempo para hacerlo, pero sí me gusta mucho cocinar. De hecho, tomé una clase incluso en preparatoria y eso para decorar pasteles con duyas, que se llama pastillaje, el arte no de tomar pastillas, ¿no? Sino de adornar pasteles con duyas. Me tranquiliza mucho hacer cosas manuales. Tejo bufandas cuando no puedo dormir. Me gusta dibujar mandalas. Cualquier actividad manual que implica concentración me relaja mucho. ¿Vas a volver a la política? No. Así, tajantemente, ¿no? No es mi vocación, Julio. Es decir, me han ofrecido cosas, ¿no? Al terminar mi momento como constituyente de la Ciudad de México, creo que hubiera sido un momento como para decantarme por un lado o por otro. Lo pensé, pero yo soy muy feliz siendo periodista y quiero seguirlo siendo. Ahora, ¿cómo hacer periodismo junto con el activismo? Pues es una línea divisoria ahí, ¿no? Para no caer en conflictos de interés. Yo lo que he pensado es que tienes que ser muy transparente al respecto. Pero tener una responsabilidad pública no creo que sea lo mío.
Fue fascinante ser diputada por 4 meses y medio. Fue muy interesante estar del otro lado de la cantina, por así decirlo, y ver cómo se hacían las cosas, cómo se negociaban, cómo se legisla por cansancio en este país. Ya, aprueba y adiós. Sí, o Como sea, sea, ya bueno, no. nosotros teníamos además un tope constitucional, ¿no? Que era el 31 de enero a la medianoche, el Congreso se convertía en calabaza, ¿no? Y teníamos que llegar a acuerdos a eso. Pero sí fue muy interesante estar del otro lado, ver críticamente al periodismo desde el lado temporal de una diputada, eso también fue muy interesante. Ver cómo también a veces los periodistas damos por sentadas muchas cosas que no nos constan, ¿no? En fin, fue muy, muy interesante y aprendí muchísimo. Y también aprendí a exponer con otro tipo de argumentos mi causa. He aprendido mucho de leyes, necesariamente, ¿no? De convenciones, de la importancia del artículo 1 constitucional, que me parece que no le hemos acabado de dar el golpe de lo que significa en la vida de todos los mexicanos la reforma del 2011 del artículo 1 constitucional, y que ampara absolutamente cualquier derecho para cualquier persona. Es así de amplio. Fue muy interesante, pero no, me quedo a este lado. ¿Cuál periodismo o cuál espacio periodístico te genera más satisfacción? ¿Lo impreso, es decir, lo escrito, o lo electrónico? Lo escrito, y fíjate que paradójicamente es ahora lo que menos me dedico, pero pues bueno, así se ha dado. Me gustaría regresar a escribir un poco más frecuentemente. Lo electrónico, lo televisivo en particular, ¿cómo te va? ¿Cómo se siente toda esa oportunidad? Pues he aprendido a disfrutarlo muchísimo, y por supuesto que lo valoro mucho. De nuevo, siempre he tenido programas de entrevistas, entonces me gustan mucho las posibilidades que te da la entrevista. Me gustó mucho hacer Shalala durante un tiempo con Sabina Berman, porque además fue una idea mía de cuando tú le pones a alguien todas estas luces que estamos recibiendo ahorita y sabemos que hay una cámara que nos está viendo, etcétera, muchas personas se olvidan del rapport o este momento especial que se puede crear entre dos personas que platican, y se va la atención hacia las luces, hacia el me estoy viendo. Entonces, tener este espacio en el que Sabina y yo no veía, ni el invitado o invitada veía ninguna cámara, creo que permitió muchas cosas muy padres. Y luego hacer ejercicios de entrevistas rápidas, a bote pronto, sin edición, en tiempo real, también te da otro tipo de adrenalina. Es decir, me gustan mucho los medios electrónicos, pero vaya, no quiero decir que no me gusta mi trabajo, ¿verdad? Pero yo nací de escribir, ¿no? Y entonces disfruto mucho esa cita con la pantalla en blanco. Vamos a hacer una pausa comercial para estar en sintonía con todo esto de lo que estamos hablando. Vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos. Seguimos en esta entrevista con Katia D'Artigues, periodista, escritora de columnas, activista, entrevistadora. Y bueno, pues continuamos con esto. Y ya sabes, Katia, que en este programa acostumbramos echar el jueguito del cubilete para ver, el que gana le pregunta lo que quiere al otro, cómodo, incómodo, personal, lo que se quiera. Ok, muy Entonces, bien. ¿quieres que le entremos? Órale, va. Por favor, dale. A ver, ¿qué es esto? Un Joto y un 9. Joto 9. Sí. Va. Vi que tienes estilo para echar el cubilete. Sí, por favor. Queen Ayas. Te gané, Queen Ayas. A ver. Katia, ¿qué te genera qué sensación como ciudadano te queda al entrevistar, tanto tú como yo, pero bueno, a mí me toca preguntarte, pues a tanto político que a veces sabes las historias densas, oscuras que hay detrás de ellos, y sin embargo tenemos que estar conviviendo con ellos a la cámara, haciendo preguntas sobre temas específicos que a veces sabemos que son mentira lo que nos están diciendo, pero bueno, es su postura. ¿Cómo te quedas después de escuchar a tantos políticos? Qué buena pregunta. Pues a veces me quedo muy descorazonada, ¿no? No sé si, a veces descorazonada y a veces me entra mucha frustración, ¿no? Porque efectivamente, pues tú tienes que hacer las preguntas, pero también tienes que dejar que el otro las responda. Sí, sí, y en los términos que él no, quiere. En los términos que él quiere. Y pues nada, eso, frustración, a veces mucho enojo, pero bueno, tenemos que seguir preguntando. ¿Y tú?
Yo también, yo a veces suelo decir que nuestro trabajo es como ser buzos de aguas negras. Nos aventamos el clavado, llevamos el traje de hule especial que nos haya hecho el químico de Artigues, vas con toda esa protección, emerges y aparentemente pues no debería haber pasado nada porque vas bien protegido, pero lo que viste, lo que conociste, no deja de mantenerse ahí. Y sí te cambia, por supuesto que te cambia, vas perdiendo el candor, ¿no? Vas perdiendo, mientras no perdamos la fe, ¿no? En el periodismo y en su capacidad de provocar cambios sociales, pues hay que seguir. ¿Le ves al periodismo actual la capacidad para provocar, impulsar esos cambios sociales? Pues mira, sí le veo la posibilidad. Me preocupan muchas cosas que no están creando tierra fértil para el periodismo. Me preocupa, por ejemplo, la precarización de muchos compañeros reporteros. Me parece que es una carrera, un oficio digno, en el que uno debe de ganar bien para sobrevivir bien, tener una familia, porque eso también te blinda de muchos otros intereses. Eso me parece. Me parece que también me encanta, por un lado, el boom que han tenido los portales, los youtuberos, todo, pero también creo que para hacer periodismo se requiere una inversión, no solamente en las personas, sino en, pues, tomarse las cosas con un poco de distancia idealmente y pues nada más checar la información, ¿no? Investigar idealmente o investigar mucho más. Y me parece que estamos en un mundo sobreinformado donde a veces es difícil distinguir un buen trabajo de uno que se hace al vapor y a veces sin responsabilidad. Y me da la impresión de que en estos momentos que vivimos la profesión o oficio de periodista está entrando a un nivel de polémica y de desgaste que nos está colocando ya a uno de los niveles de mala percepción pública agudizada. Sí, pues lo que pasó ayer con los hashtags, ¿no? Fue como muy violento, me parece, y muy injusto para muchas personas, sobre todo para los compañeros que preguntaron en la conferencia de prensa de la mañana. Yo creo que hubo durante muchos años en México, por supuesto que un periodismo silenciado por el poder, pero creo que es algo que hemos como gremio ganado pulso a pulso junto con cambios sociales, ¿no? Y eso es algo que no debe tener vuelta atrás. Sí. Periodistas de a pie, periodistas que están trabajando, reporteros que van y preguntan, que no son ni dueños de la empresa, ni empresarios, ni accionistas, son trabajadores que cumplen las órdenes de información que se les dan y las cumplen en los mejores términos que les son posibles. Yo he conocido muchos reporteros que luchan contra los intereses creados de sus jefes, de sus redacciones, y que logran filtrar y que meten la nota importante, la mezclan pues entre a media nota o al final para que no se las recorten, pero que hacen un esfuerzo y pareciera que de pronto hay una etiqueta generalizada de periodismo chayotero. Sí, y además en este momento también me sorprende mucho el uso de chayotero para personas que son críticas al gobierno de López Obrador, cuando, pues que yo supiera, el chayote era para aquellos que apoyaban al régimen en turno, ¿no? Claro, pero bueno. ¿Le echamos otro cubiletito? Así gano. Par de cuinas. Ándale, par de o de cuinas. Reinas, pues. Este ya fue empoderamiento femenino, así ya es discurso, esto ya es discurso, Pero a ver, ¿qué crees? ¿Que sí o que no? A ver, que no. Que no. ¡Iguales! ¡Iguales! ¡No puede ser! Empate, par de cuinas iguales. ¿Qué vamos a hacer? Fíjate que te diría que te cedo el que tú hagas la pregunta, pero me sucede lo mismo que nos sucede a algunos cuando ya no sabes si esto va a ser visto como un acto machista, discriminatorio, sí. El patriarcado en los dados. No, podríamos decir el que empata pierde, y como yo tiré primero y tú tiraste segundo, perdiste. Es una regla. Política, tú eres política. No, sé jugar póker porque me enseñó mi papá. Órale, échale, desde luego es una regla. No, tú ganaste. Porque yo fui el que te... A ver, Julio. Yo quería hacerte esta pregunta. Tú eres un hombre de izquierda. Siempre lo has dicho, has sido muy claro, fuiste líder estudiantil, has sido activista. Yo creo que desde el periodismo, yo creo que se vale obviamente tener preferencias, opciones. Para ti que llegue un primer gobierno de izquierda es
importante. ¿En algún momento te ha costado trabajo, sabiendo todo lo que se ha luchado y todo lo que tú has sido testigo de la lucha, criticar a este gobierno? Ha sido muy difícil, ciertamente ha sido difícil, porque el gobierno de López Obrador y la corriente que ha llegado está generando una expectativa de cambio con muchos matices, pero finalmente es una opción y es la primera oportunidad de un gobierno de una izquierda electoral, con sus matices, insisto, pero resulta muy difícil porque en el fondo yo como ciudadano es posible que yo impulse parte de las políticas y de los compromisos que hace el gobierno de López Obrador, pero como periodista he tenido que asumir que se tiene que mantener la crítica al poder y que justamente para defender un proyecto en el cual se cree hay que decir a tiempo las cosas, no dejarte llevar por la tentación del aplauso fácil e inmediato, porque hoy cualquier comentario que haces adverso a lo que es la 4T, autodenominada 4T, las políticas de López Obrador, y no se diga si tocas al propio presidente López Obrador, se viene el mundo encima con ofensas, y pareciera que todo el historial que hayas tenido durante décadas se borra y se acaba porque de pronto ya pasaste al lado oscuro de la historia. Entonces es difícil, ha sido un proceso de reflexión y de definición de parte mía. Es decir, se tiene que criticar y precisamente porque soy un hombre de izquierda, tengo que criticar más a este gobierno de izquierda en las cosas que están mal, porque, y lo hemos dicho con mucha insistencia, Katia, se corre el riesgo de que un proceso como este se malogre, que termine inclusive generando un retroceso, un regreso, una resurrección de las fuerzas políticas que no se desea que vuelvan y que sin embargo ahí están al acecho, y si se siguen cometiendo errores estratégicos e importantes y no se reflexiona y no se corrige, se abre el camino para que regresen esos poderes. Pero se supone que el entrevistador era yo, y mira, ya me estás aquí. Pues es que es inevitable. Oye, es diálogo circular, dirían en las mañaneras. Diálogo circular. Oye, Julia, yo perdón que me pregunte. No, adelante. Pero, ¿cuándo has ejercido este derecho? Porque lo has hecho, ¿no? Yo te he leído y te he escuchado. ¿Te reclaman? No gente en Twitter o en Facebook. ¿Te ha llegado a hablar, no sé, alguien diciendo, oiga, yo... No. No. La verdad es que no. En este gobierno en particular, en absolutamente nada. En gobiernos anteriores siempre hay amigos en común que llegan y te dicen, oye, yo soy amigo de fulanito y fíjate que lo criticaste y él querría reunirse o platicar o que conozcas. Me acuerdo que una vez critiqué a un gobernador veracruzano con fuerza, y al otro día llegaron ahí a mi oficina en la jornada, así los tomos de los informes de gobierno y todo, así como si con eso fueras a cambiar el juicio político sobre este tipo de cosas. Pero no, en general no. En general debo decir que yo siempre digo que una de dos: o creen que estoy suficientemente loco y no hay que hacerme caso, o que estoy suficientemente errado y les da lo mismo lo que uno escribe o no. Siempre hay pláticas porque es parte de nuestro trabajo, entrar en contacto también con los políticos, con el poder, que suministran información, que te dan un contexto de lo que está sucediendo y ya uno lo valora. Mi oficio es de columnista, que es el género de opinión fundada en información, y eso me permite más ejercer mi criterio como lo creo. Eso sí te digo una cosa: cuando escribo la columna, de verdad que la escribo ajeno a cualquier tipo de presión, de inducción. Siempre la he escrito con la más absoluta libertad, no solo en términos editoriales e institucionales, sino personales, de a veces no dejarse llevar uno ni por el enojo, porque a veces te enojas con alguien y a veces quisieras criticarlo muy fuerte, o bien al contrario, de beneficiarlo y de halagarlo o de alguna cosa. Creo que ese es parte del equilibrio que podemos ir buscando. Pero, ¿cuál fue tu primera columna? ¿El creme de creme? Se llamaba La Creme de la Creme, sí, en El Financiero. En El Financiero ahí empecé. Tenía yo 27 años, imagínate, súper chavita. Y fue una columna que originalmente era de espectáculos e internacional, fíjate, sí, que me se acuerdo. fue volviendo de otra manera. Y actualmente estás en Katia 360. Sí, también tengo otro programa que se llama El Verbo, en ADN 40, y tengo un portal que hace una publicación semanal sobre discapacidad,
se llama Yo También, yotambién.mx, que hago junto con 2 personas, Bárbara Anderson, que también es periodista y madre de un niño con discapacidad, y Agustín de Pavia, que es un abogado con parálisis cerebral, y contratamos reporteros. Hacemos de 6 a 7 notas a la semana sobre el tema de discapacidad propias. Además, estamos pues a ojo de todo lo que está pasando en el mundo. Tenemos una página, yotambién.mx, la suscripción es gratuita. Queremos servir a esta comunidad con información y también ayudar a que se entienda más la comunidad y las necesidades, los retos y las noticias, que siempre hay muchísimas noticias de personas con discapacidad o ángulos donde están contempladas. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ya ves que no pasó la terna y se va a volver a votar el martes. Pues los derechos humanos de personas con discapacidad son importantísimos. Sin embargo, en un análisis de las 57 candidaturas que acabaron siendo 56, muy pocos mencionan el tema de discapacidad, como que no lo tienen ni en sus radares. Bárbara y yo creemos que cualquier nota puede ser una nota de discapacidad. Y en eso están, ¿qué tanto se está habiendo más inclusión de personas con discapacidad? Porque ciertamente vemos restaurantes, oficios, actividades diversas. Sí, bueno, ahí vamos. Es una lucha histórica que lleva generaciones, obviamente. A veces es desesperante que no se haga con mayor rapidez, que siga habiendo tantas barreras culturales, que se sigan haciendo edificios no solamente físicos, sino de políticas públicas y de muchas decisiones sin tomar en cuenta personas con discapacidad, pero sí ha habido una mayor, hay poco a poco mayor oportunidad de inclusión. Pero mientras no estén en las escuelas, Julio, que yo creo que eso es lo que detona, como cualquier política de educación, un cambio brutal, pues vamos a seguir acostumbrándonos a verlos aparte allá en este lugar especial. La mitad de las personas en edad de estudiar con discapacidad que pueden estudiar no van a la escuela en México. Y eso me parece que hay que cambiarlo, que es una tragedia y es una injusticia social. Hay que hacer muchas cosas para que vayan a la escuela y después puedan trabajar, volverse autosuficientes y que todos aprendamos que la discapacidad es parte de la diversidad humana. Katia, muchas gracias. Muchas Por gracias desgracia a se ti. nos agota el tiempo. Te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo. Muchas gracias, muchas felicidades por la octava. Gracias. Que tengan gracias. muchísimo éxito todos. Gracias. Gracias. Vamos a pasar ahora a televisión. Terminamos la transmisión en radio en 88.1 de FM y seguimos en el canal 8.1 de televisión. Vamos a tener cosas interesantes sobre el Día de Muertos y vamos a tener entrevistas en esta que es como una especie de hora extra que vamos a tener en tanto se va conformando y precisando toda esta barra informativa. Dejamos radio, pero síganos, continúe con nosotros en la televisión. Vamos a un corte comercial y ya regresamos.